¿Alguna historia de terror que nadie te crea que en realidad pasó? En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observe cómo las paredes se desgarraban pero estas en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento dentro de mi sueño solo podía repetir en mi mente, no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación las cuales eran grandes y extremadamente fuertes pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo, literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo. Mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia, no podía ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta, no me dejaba alzar la cabeza pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que si era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra que era de apariencia como de una hiena la cual también le obedecía, de repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después platicando con mi hermano salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese, lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no. Fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos así que piensan que son manifestaciones, por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. 2. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la mañana según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina rozando la lámina con un palo. Se oía como iba y venía de extremo a extremo de la bodega, el detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja, papi, ¿oyes eso? Y mi papá me hizo SSSHH y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido, incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro. Entonces él regresó adentro donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera, se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía, el ángel de mi guarda, y en ese momento el ruido se detuvo, mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora,
eran las 2:17 de la mañana, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien o era alguien tratando de entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. 3. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue, literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 de la mañana. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa, el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí había una puerta que no existía ahí antes. Era vieja, de madera, con pintura descascarada. Estaba entreabierta, y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como humedad atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal exceptuando la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño, hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 de la mañana. La segunda vez, no entré. Pero me acerqué. Del otro lado, en el pasillo, vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba parada perfectamente quieta. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí. Cuando lo observé más, me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente. Y la figura comenzó a girarse, muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché como algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche, esperando que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraban mi nombre desde detrás de la madera. A veces escuchaba respiraciones cerca de mi oído aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó de convencerme de mudarme. La puerta apareció, como siempre, a las 3:11 de la mañana. Pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome. La cosa dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí, como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza, no fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí, no era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos hasta tocarme la frente. Y en ese instante escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: «Abre, abre, abre». Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice,
la criatura se desvaneció como humo oscuro, y la puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 de la mañana con lo que tenía puesto y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo raro es que el arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que me heló la sangre. Es curioso, había pasillos en lugares donde no deberían existir. Como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí. Pero sé perfectamente quién quería hacerlo. 4. Bien, yo vivo en Argentina y en mi barrio hubo varios asesinatos, desapariciones y etcétera. Aquí va mi caso, esto no me lo cree mi mamá, mi casa tiene como unos 128 años, yo cuando tenía 9 años comencé a escuchar y ver cosas y aunque me dicen paranoica yo sé lo que vi esa mañana, yo voy a la escuela desde muy niña a la mañana así que yo a las 5:30 ya estoy despierta, esa mañana me desperté más temprano de lo inusual y yo duermo sola, cuando me levante escuché una voz que me decía, estoy abajo, y sé. Escucharon gritos horribles, yo comencé a asustarme y grité mi mamá entró a mi pieza y yo estaba en un rincón llorando y asustada, le dije que había visto a la vecina aquí en mi pieza arrancándose los ojos, pues esta vecina sí era alcohólica pero nunca fue mala, pero esa misma noche escuché los mismos gritos y no podía dormir a la mañana siguiente. Por ahí como a las 5 de la tarde los policías tocaron la puerta y nos preguntaron si sabíamos que la vecina se ahorcó y yo miré a mi mamá y le dije mamá. Pero si la vecina me regaló caramelos hace como 10 minutos y la policía nos hizo entrar a la casa de la vecina donde uno de los ojos de ella estaba en el suelo, pero aquí se preguntarán qué tiene que ver las desapariciones y asesinatos que mencione, pues en la casa que ella alquilaba ya habían ocurrido cosas casi similares, en mi casa sí también se escuchan cosas. El tío abuelo de mi madre murió en la habitación donde yo duermo, pero no murió de la buena forma, él tenía 89 años, no hablaba solo. Miraba y un día apareció cortada la garganta con su propia lapicera favorita. Mi tía dice que cuando ella vivía con mi mamá en esta casa, en las noches se suelen escuchar gritos, golpes y llantos muy horribles, lo cual fui testigo. Hasta el día de hoy nadie cree que yo vi a la vecina arrancarse los ojos. Tengo 16 años y es un horror vivir escuchando y viendo cosas que algunas veces llegan a pasar. 5. Era un viernes por la noche, yo estaba acostado en mi cama. Al lado de mi cama tengo una ventana que da directo al corral donde estaba mi perro. Yo estaba viendo videos en TikTok cuando escucho que me tocan la ventana. Yo pensé que era mi perro porque se me había olvidado darle de comer y me levanto, me puse mi camisa roja y salí descalzo al patio a darle de comer a mi perro cuando escucho algo caminando en el techo de la casa y no le tomo importancia porque donde vivo hay mucho gato. Cuando me meto a mi cuarto empiezo a escuchar que zapatean. Yo me quedé helado porque un gato no podía zapatear y ya no le tomé importancia. Esa vez me había peleando con mi mamá porque no había cenado y me acosté, seguí viendo videos. Cuando me sale uno de una chica llamada Fernanda diciendo que si te ibas a dormir enojado con tu mamá el diablo iba a tu techo a zapatear. Me quedé helado porque seguían zapateando en mi techo y me tapo de pies a cabeza cuando escucho que tocan mi ventana por segunda vez y volteo y esta vez no era mi perro, era una criatura rara de color blanco muy alta, no tenía ropa, se me quedó viendo por más de media hora. Yo salí de mi cuarto corriendo y fui al cuarto de mi mamá. Cuando llego le cuento lo que pasó y no me dijo que estaba loco y la llevé a mi cuarto. Cuando llegamos empezaron a zapatear más fuerte. Mi mamá se quedó muy helado, salió de mi cuarto y le llamo a mi papá. Mi papá después de 3 minutos llegó a la casa y dijo que quien estaba arriba en el techo había visto a alguien con los pies raros como si fueran de cabra y mi mamá le contó todo a mi papá. Él fue a mi cuarto y en la ventana ya no había nadie. Empezamos a escuchar risas en el techo y zapatearon más fuerte. Esa vez salimos de la casa y fuimos con mi abuela. Cuando nos abrió la puerta mi abuela nos dijo que él nos estaba buscando y nos metió rápido a la casa por cuya venía. Yo ya sabía de quién hablaba y empezaron a zapatear en el techo de la casa de mi abuela. Todos rezamos por más de una hora hasta cuya no se escuchó nada. Nos quedamos a dormir ahí con mi abuela y al día siguiente cuando fuimos a la casa ya no había nada y ya nunca nos volvimos a pelear en la casa. ¿Qué historia te gustó más? Coméntanos tu favorita y no olvides suscribirte para más historias de Reddit.